Buenas noches, bienvenidas a este cuarto encuentro de nuestro curso Educación y Emancipación, dos lecturas de Jacques Rancière con el doctor Cuitláhuac Moreno. Un gusto estar acá. Adelante, Cuitláhuac. Al contrario, Mario, muchas gracias a todas ustedes, a todos en el EPEC por la invitación y por la apertura a los diálogos, ¿no?, con la filosofía contemporánea. Para la sesión de hoy vamos a echarle un ojo a algunos apartados de la primera parte de La Noche de los Proletarios de Jacques Rancière. Ya veíamos un poquito como hacia dónde se estaba metiendo Rancière, que son problemas que a veces pueden parecer como demasiado especializados, pero yo creo que aportan mucho a pensar cuáles son las condiciones actuales de la discusión de la emancipación y de la educación. Y también cuáles son a veces los límites para pensar una y otra, sobre todo cuando hemos estado pues tan metidos y tan metidas en un proyecto cultural concreto que es como el programa de educación situado en el imaginario ilustrado europeo y que casi 300, 400 años ya viendo cómo ha operado sobre el mundo, no hemos sido lo suficientemente, no sé, yo me atrevería a decir que no hemos sido lo suficientemente valientes para ponerlo en suspenso y pensar si hay otras formas de educación posible que no vengan con esta verticalidad tan marcada del discurso pues de la ilustración europea, ¿no? Que por otro lado, solo lo digo rápidamente, ¿no? Sabemos muy bien que la ilustración se lleva a cabo, o sea, la construcción de las ciencias, la construcción de teoría social, la construcción de teorías humanistas en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX y lo que va del XXI, no se hacen solamente con un programa de educación para la mejoría cultural y social, en concreto de las regiones en Europa. Se hace también a la par de la explotación y del dominio colonial en casi el resto del mundo. Entonces, la modernidad ilustrada europea tiene por lo menos dos narrativas. Una que es la que se cuentan y nos han contado a todos de que la ilustración, el conocimiento y la razón nos harán libres, y la otra que es prácticamente la historia de los sometimientos que estuvieron ocultos hasta buena parte de todo su despliegue, ¿no? Que han estado silenciándose constantemente en las diferentes revueltas que ha habido por parte de los pueblos colonizados, ¿no? Entonces, eso es parte del problema que está ahí en juego. Y voy a echarle rápidamente un par de comentarios de la introducción y después algunos del primer y tercer capítulo de la primera parte, ¿no? Entonces, voy a revisar rapidísimo nada más algunas ideas que Rancière nos trae en la introducción. Nos dice esta cosa de acá, ¿no? La noche de los proletarios no se trata de rememorar aquí los dolores de los esclavos, de las manufacturas, la insalubridad de los cuchitriles o la miseria de los cuerpos agotados por una explotación sin control. De todo eso no se tratará sino a través de la mirada y la palabra, las razones y los sueños de los personajes de este libro. ¿Quiénes son ellos? Algunas decenas, algunas centenas de proletarios que tenían 20 años alrededor de 1830 y que habían decidido en ese tiempo, cada uno por su cuenta, no soportar más lo insoportable, ¿no? No exactamente la miseria, los bajos salarios, los aflojamientos nada inconfortables o el hambre siempre próximo, sino más fundamentalmente el dolor del tiempo robado cada día para trabajar la madera o el hierro, para coser trajes o para clavar zapatos, sin otro fin que conservar indefinidamente las fuerzas de la servidumbre junto a las de la dominación. El humillante absurdo de tener que mendigar día tras día ese trabajo donde la vida se pierde, ¿no? Dice un poquito más adelante, la subversión del mundo comenzará en esa hora en la que los trabajadores normales deberían disfrutar del sueño apaciblemente de aquellos cuyo oficio
no obliga a pensar, ¿no? Que tiene que ver justo con los obreros, con las clases proletarias, y aparte si estamos como en la segunda, tercera, cuarta década del siglo XIX, en concreto en Francia en este caso, es cuando empieza a cambiar realmente la vida del campo. Todavía París en este tiempo llega a tener regiones eh, que todavía tienen como una suerte de vida campesina o campestre, pero cada vez empieza a haber más fábricas. Estas fábricas reorganizan el espacio a su alrededor, hacen que haya una transformación en la relación del hombre, no solamente con el tiempo, lo veíamos un poco en la sesión pasada, sino también con el espacio. El espacio ya ni siquiera es como ese lugar donde puede caber la relación con diferentes tipos de cosas, ¿no? Con los animales, con las plantas, con el paisaje mismo, con las distancias. O sea, lo que implica ir a carreta o a caballo o a pie de una localidad a otra, sino que las distancias se empiezan a cortar, ¿no? Como si de hecho empezaran a desaparecer con con las máquinas de vapor, ¿no? Que tienen que ver con nuevos mecanismos, con nuevas velocidades de la vida, y de alguna forma ellos empiezan a formar parte de esta maquinaria. Ellos son los engranes y son al mismo tiempo la carne de cañón, ¿no? Entonces, dice un par de cosas interesantes por acá, ¿no? Eh, que la noche de estas noches arrancadas a la Asociación del Trabajo y que son noches de estudio y noches de embriaguez, ¿no? Ya lo veíamos un poquito la sesión pasada y ahorita vamos a comentar un par de cosas al respecto, ¿no? Habla justo de estas cosas que son las goguettes, que son sociedades cantantes en las que se popularizaron desde 1820 en Francia, siguiendo, según esto, como tradición de sociedades epicúreas, donde los obreros y artistas u obreros artistas se reunían a comer, a beber, a cantar juntos, tomaban alguna pieza de música conocida, improvisaban las letras para meterle tanto un tono subversivo que tuviera que ver con sus condiciones de precarización, pero también con un tono picaresco, y eso nos puede parecer a lo mejor un poco raro, pero yo creo que también tiene que ver con la desaparición incluso del tiempo para la intimidad, ¿no? Con el hecho de que los cuerpos están tan agotados que a veces el único lugar donde cabe esta posibilidad de un pensamiento íntimo, hasta incluso erótico, picaresco, es solamente en la música, porque ya ni siquiera hay tiempo ni energías para ello, ¿no? Entonces se vuelve parte como de una suerte de imaginario que tiene el tiempo que le pueden robar a sus noches de sueño, ¿no? Es el tiempo en el cual se reúnen para beber, para cantar, para tener un poco de convivencia y dejar que las ideas circulen un poquito con las pocas energías que le quedan, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí que tiene que ver con cómo es que empiezan a aparecer estas militancias de obreros. Y bueno, dicen, hay una cosa que empieza a jugarse por acá con relación a los discursos, y lo vamos a ver un poquito más adelante en el primer capítulo. Dice lo siguiente, porque hay una cosa singular, y es que ya lo dice por acá, ¿no? O sea, son sociedades de cantantes en donde a veces se estudia, hay obreros, artistas, pero estudian muchas veces por su cuenta, y ahí se repite casi que este problema que ya veíamos con el maestro ignorante, y que tiene que ver con cómo los obreros en sus discusiones incorporan el vocabulario y la terminología. Pues pensemos a lo mejor de los primeros estudios críticos, ¿no? Respecto de teoría social, de teorías emancipatorias. No es casual que justo como hacia esta primera mitad del siglo XIX, o justo hacia la mitad más bien, empiecen a articularse, por ejemplo, discursos como el de Engels, como el de Marx, ¿no? Particularmente. Si bien no son justo no son particularmente los primeros ni los únicos, es de alguna forma algo que está inquietando la vida cotidiana, donde se ha desplazado la vida campesina, la vida
campestre, rupestre, hacia una vivencia cada vez más urbana. Pienso incluso en lo que viene un poquito de décadas después, ¿no? Con la obra de Baudelaire, cuando Baudelaire habla en El Spleen de París, ¿no? Que es justo uno de sus libros de poesías en prosa, retrata una figura que no existía por entero antes, que es propiamente la de la gente en la ciudad, ya totalmente absorta por una suerte de desesperación tan tenue, que es justo el spleen, esta especie de tristeza, de melancolía, eh, que ya está no vinculada con la melancolía en el campo, sino con la nueva aceleración de la vida moderna, ¿no? Con la urbanización del espacio externo en las ciudades, pero también hasta cierto punto podríamos decir como con la urbanización del alma. Y ahí también se juega esta desigualdad de posibilidades de acceso al discurso y de los términos en los que se discursa. Dice lo siguiente, ¿no? Eh, Está hablando de cómo es que algunos de estos obreros en estas reuniones pues reproducen un vocabulario burgués, ¿no? Dice, no simplemente porque saben hablar mejor, sino porque hay que representar frente a los burgueses, más allá de los salarios, de los tiempos de trabajo, las miles heridas del asalariado, fundamentalmente esto, lo que las locas noches de estos portavoces demuestran ya, que los proletarios deben ser tratados como seres a los que se les deberían muchas vidas, para que la protesta de los talleres tenga una voz, para que la emancipación obrera ofrezca un rostro a contemplar, para que los proletarios existan como un sujeto de discurso colectivo que da sentido a la multiplicidad de sus agrupaciones y de sus combates. Es necesario que aquellas personas estén ya constituidas por otras en la doble e irremediable exclusión de vivir como obreros y de hablar como los burgueses. Aquí hay una cosa muy singular que Rancière ya está introduciendo y que creo que, aunque esto se esté hablando en la segunda mitad del siglo XX, en concreto a finales de los años 80, es algo que se había pensado muy poco en la teoría social crítica de emancipación, cómo el vocabulario era ya mismo burgués y el hecho de que los obreros pusieran sus problemas en términos de la filosofía alemana, pensámoslo ahí siquiera tan solo con el marxismo, suponía ya una desigualdad de términos, de condiciones, incluso hasta quizá también de la posibilidad de acceder a un verdadero testimonio, ¿no? Entonces, dice más adelante, ¿por qué el pensamiento docto o militante ha tenido siempre la necesidad de imputar a un tercero maléfico, pequeño burgués, ideólogo sabio, las sombras y las opacidades que dificultan la armoniosa relación entre su conciencia de sí y la identidad en sí de su objeto popular? Ese tercero maléfico no sería completamente forjado para conjurar la amenaza más temible de ver a los filósofos de la noche invadir el terreno del pensamiento. Creo que lo que yo entiendo por lo que Rancière está metiendo aquí, es que si ha habido esta figura como del pequeño burgués o del pensamiento eh, aburguesado de los proletarios en estas discusiones, es porque sería una forma de neutralizar que entrara realmente una voz que viniera a dislocarlo totalmente. Es como si fuera un espacio intermedio. O sea, cuando dice conjura se remite también a esta posibilidad de contenerlo, ¿no? Como si los obreros al hablar, algunos de ellos, ¿no? Los que se ponen a educar en las escuelas nocturnas, qué sé yo, al hablar con un lenguaje sofisticado, entre comillas, de la academia o de los términos en los que se discute eso en los periódicos, etcétera, fuera una forma en la que sí iban a ser incorporados, a pesar de que sean medio mal vistos, pero finalmente es menos incómodo eso a realmente escuchar en los propios términos lo que señalarían pues los oprimidos, ¿no? En estas condiciones, los obreros, las costureras, las diferentes figuras que pueden caber por allí, ¿no?
Entonces, eso es una parte de lo que está pensando por allí. Y cuando se enfoca en los diferentes capítulos, en los personajes que van a ir apareciendo por ahí, no necesariamente está atravesando a quienes están al margen de este escenario que ya nos construyó. Realmente está tratando de meternos a las singularidades de cada una de estas figuras o de distintas versiones de ello de acuerdo a los archivos que puede encontrar entre periódicos, entre documentos de sindicatos, entre memorias, entre diferentes formatos de textos para mostrar la contradicción en la que ya estaban de alguna forma casi de manera ineludible, ¿no? Entonces, me voy a saltar a la otra presentación y habla ahí justo de un caso muy singular, ¿no? Que es un caso en el que hay una especie como de convocatoria a los estudios nocturnos, que al mismo tiempo está atravesada por una serie de letreros que convocan a los proletarios a estudiar, ¿no? O sobre todo también a, a aprender para volverse soldados obreros, ¿no? Que estén tanto en la lucha proletaria, pero también empiecen como a verse como una especie de ejército de resistencia ante el dominio de los patrones, o incluso a lo mejor yo pensaría también que también del Estado. Pero Rancière, con la mirada distante que tiene del tiempo, o sea, con el siglo y cacho que le lleva a estas problemáticas, creo que alcanza a introducir algunas cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Este es justo una serie un par de citas que extraje de ahí. Si le echaron un ojo al capítulo, seguramente se dieron cuenta que la escritura es algo singular, ¿no? Es como si Rancière estuviera mezclando un poco de teoría con una construcción cercana a lo literario e insertando ahí justo los testimonios que va encontrando. Y va a meter por acá cómo es que van a ser representados por literatos y cómo algunos de ellos en la intención de aproximarse a este ideal de cultura van a encontrar de alguna forma también un abismo ahí. O sea, cómo finalmente no van a ser los mismos obreros los que se puedan representar por entero en el imaginario cultural de esa época. Es como si fueran simplemente pintados o dibujados por la mirada de los poetas, que por otro lado muchos de ellos son pues lo que resta de la aristocracia que no está bien disuelta, que nunca se ha disolvido por entero, y pues por la alta o pequeña burguesía, ¿no? Entonces, por ahí introduce un par de ejemplos de cómo es que son representados, ¿no? Una de estas es la que está por acá, ¿no? Dice de uno de los testimonios, ¿no? Creo que no estoy en mi vocación martillando el hierro, aunque esta condición no tenga nada de innoble. Al contrario, del yunque sale la espada del guerrero que defiende la libertad de los pueblos y las rejas del arado que los alimenta. Los grandes artistas han comprendido la poesía vigorosa y espléndida, esparcida en nuestras frentes morenas y en nuestros miembros robustos, y a veces la han reflejado con gran fortuna y energía. Nuestro ilustre Charlet, sobre todo cuando sitúa el delantal de cuero cerca del uniforme del ganadero diciendo el ejército es el pueblo, ves que yo sé apreciar mi oficio, ¿no? Y dice para más adelante justo cómo es que se empieza a crear esta idea de un proletario que es un trabajador y al mismo tiempo un soldado. Aquí sí no sé si, bueno, lo voy a leer, dice. Para estos proletarios secretamente enamorados de lo inútil, la imagen del trabajador soldado, cuando se refiere a lo inútil, está pensando en la posibilidad de hacer pues esta suerte de cultura, arte o poesía que pues no tienen como un uso manifiesto respecto de las necesidades vitales a cubrir, ¿no? Para estos proletarios secretamente enamorados de lo inútil,
La imagen del trabajador soldado podría realmente ser más peligrosa que el mal que pretende curar, pues solo reconcilia al trabajador con su condición al precio de poner en un lugar privilegiado al excluido de la ciudad trabajadora y guerrera. Detrás de la gloria representada del obrero estaba el artificio de la imagen. Detrás del artificio de la imagen, el poder del pintor, heredero del sueño producido por la epopeya de esos proletarios caballeros, de los cuales se ha fijado la imagen y ha retenido la soberanía. La imagen reconciliadora toma sus virtudes de las mismas fuentes que producían la separación entre la vocación del trabajador y su condición. Para mantener al obrero en su sitio, hay que duplicar la jerarquía real con una jerarquía imaginaria que la socave no tanto por proponer emblemas del poder popular, sino por introducir la duplicidad en el corazón mismo de la actividad del trabajador en su sitio. Creo que lo que está diciendo por acá Rancière es que se tuvo que hacer la necesidad de forjar una imagen de obrera con la cual se pudieran identificar y que en ese sentido se forjara esta idea del ejército pueblo. Pero como evidentemente eso tiene que pasar por una suerte de dignificación, ¿no? Y que al mismo tiempo se convierte en una especie de ideal representativo, esto genera la idea de un orgullo proletario que no obstante también puede ser bastante peligrosa, piensa Rancière, porque pareciera que el ideal es quedarse ahí y pareciera que el ideal es vivir la vida como se vive al interior de la explotación. Y habla justo de cómo es una de las imágenes que se utiliza para hacer estas promociones de la idea del obrero soldado, perdón, es justo la de San Francisco Javier, ¿no? Que es, por cierto, una especie de mártir de las ¿cómo se llaman estas cosas? Como enmiendas, ¿no? O sea, que tiene que ver con las enmiendas en las Indias, o sea, como de las expediciones, como un santo de las expediciones, y que de alguna forma parece vincular ahí como la condición de muchos obreros de ser eh, marginados o de todo caso de ser externos, pero a Rancière le parece que hay como una especie de uso semiótico de esa condición explotada que se reifica y reproduce de alguna manera a un ámbito imaginario la dominación que ya existe en el terreno de la producción económica. Y eso es como algo que va a pasar tarde o temprano también a los modos de reproducción de la propaganda, ¿no? O sea, es como si fuera una especie de hagiografía o de reversión sacra de los movimientos obreros, que claro que tienen lugar. Rancière creo que no está pensando en que esto no tuviera que pasar, sino creo que le está pensando ahí de alguna forma en cómo es que se genera una especie de nuevo mito, y ese mito a veces juega en contra de los explotados, en el sentido de que los sitúa en un imaginario pues martificante, ¿no? O no sé, martirizante, a lo mejor de alguna manera, ¿no? Por aquí me metí algunos ejemplos de propaganda, ¿no? De la ilustración, porque creo que cuando está hablando de imaginario, si bien se remite a un ejemplo que no encontré por ningún lado, que si era justo de San Francisco Javier, ¿no? Eh, Estuve buscando algunos que tenían que ver con el uso de la imagen que empieza a introducirse a finales del siglo XIX por diferentes vías, ¿no? En algunos casos él habla de la pintura, pero también habla, bueno, pero él no habla de esto, yo pensé también inevitablemente en la fotografía, en la litografía, en otra suerte de medios técnicos que ya no están tan cercanos a la producción tradicional. Y creo que si bien Rancière no lo sitúa todo ello en el terreno como de la imagen artística, lo está pasando mucho más por la literatura y por los discursos escritos, por las memorias,
A mí me parecía importante también contrastarlo con algunas empresas. Y ahí yo realmente no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con Rancière, pero sí hay cosas como importantes a pensar por acá. Si bien el ejército forma parte de las fuerzas del Estado, de las fuerzas, sabemos que en ese marco el Estado es una especie de servidor a los intereses de las clases dominantes, que son principalmente pues las burguesas y los restos encubiertos de la aristocracia. Eh, Me parece singular cómo es que los movimientos obreros y los movimientos sindicales o este tipo de movimientos de crítica y de organización reproducen eh, el esquema militar como si fuera también parte del ámbito emancipatorio. Es como si se reprodujera la semiótica que utiliza en la práctica efectiva el Estado y la burguesía, pero desde una entonación distinta. Entonces, Rancière se está preguntando hasta cierto punto si eso no es de alguna forma también una especie de trampa, ¿no? Yo por acá quería también como convocar estas cosas como ocurrieron en algunos casos con relación a la emergencia de movimientos hacia finales del siglo XIX y principios del XX, de grupos obreros organizados que pensaron en cuáles eran las posibilidades de producir un cine del pueblo, ¿no? Que se afianzara en el entretenimiento, en la diversión, pero también en la instrucción y en la emancipación. Y esto lo encontré por ahí, por internet, buscando justo por estas cosas. Ahorita justo quería compartir con ustedes la proyección de una de estas películas que se hicieron. Y les leo esto que encontré por ahí en esta página, ¿no? Dice, creadas entre finales del siglo XIX y principios del XX como medios de autoeducación obrera, las universidades populares francesas llegaron a ser más de 230 con más de 50,000 participantes. La primera referencia que encuentra uno de los estudios, lo van a encontrar por acá, les paso el vínculo, si no por el chat, eh, es que se crea el grupo del cinema social y bueno, ¿no? Todavía en 1910 se preguntan sobre las posibilidades que el cine tiene para ofrecer déjenme salgo de la presentación, o si no, no me va a dejar reproducir el link. No dura mucho esta película, a lo mejor la han visto muchos, justo se llama La Huelga y es bastante famosa. Y aquí, ahorita si quieren, después abrimos la discusión para, para ver parte de lo que está pensando por acá Rancière. Ese texto es del 78, del 88, perdón, el de La Noche de los Proletarios, pero em, perdón, es que estoy acá batallando con el rollo técnico. Pero ya está anticipando lo que va a discutir después en el reparto de lo sensible. Dame un segundito, me perdí mi página. Ah, ya. La voy a poner y ahorita si quieren al terminar vemos parte de lo que está jugándose por ahí. Les decía que este texto de La Noche de los Proletarios es del 87, pero creo que ya está anticipando lo del reparto de lo sensible, ¿no? Que es una especie de crítica a la formación estética y hace una exploración de las posibilidades estéticas de la crítica política y de la constitución política de los sujetos. Entonces, vamos a ver ahorita al menos cómo se estaba pensando esto en relación al cine a principios del siglo pasado.
Bueno, pues ya vieron un poquito que esta película tiene que ver con una suerte de narrativa, ¿no? De huelga, en la que primero hay una revuelta, ¿no? Más bien una protesta, sale el patrón y, bueno, antes de que salga el patrón están el cuerpo de los guardias, ¿no? Que golpean a los protestantes, bueno, a los que están protestando más bien, no a los protestantes, sale el patrón y trata ahí como de calmar las cosas, y la mujer a cuyo marido golpearon y está en el piso le lanza una piedra y termina matando, ¿no? Entonces, después la van a capturar cuando está ahí el marido convaleciente, ya viene un juicio, después viene una absolución, y parece que la última parte de la película alude como a esta idea del fin del proletariado, que tendría que ver con la anulación tanto del modo de dominio por parte del patrón, como también de alguna forma a la anulación del obrero como figura de la economía política, ¿no? Entonces, vienen un par de cosas más también a considerarse por ahí, pero voy a continuar con la presentación, también vinculando con algunas cosas que a lo mejor están más con relación a una entidad proletaria, ¿no? Que empieza a aparecer, por ejemplo, en algunas de las pinturas de la segunda mitad del siglo XIX, como esta de Robert Kohler, pero aunque vemos justo como toda esa especie de representación en términos de narrativas, ¿no? De pintura costumbrista, a pesar de que se nota justo como el sesgo académico en aspectos estilísticos, etcétera, no deja de ser paradójico por dos aspectos, ¿no? Esta y como esta, hay muchos elementos más en la pintura costumbrista de finales del siglo XIX. Y por otro lado, también acá en México hay muchos ejemplos, ¿no? Aunque algunos de esos no los involucré, también tratándome de retener a lo que está planteando por allá Rancière. Pero hay una cosa que sí me parece muy paradójica al respecto, y creo que Rancière la está tratando de poner un poco sobre la mesa en medio de la trama algo compleja que está armándose. Y es que la mera reproducción de narrativas, a pesar de que implique la representación de voces periféricas, no deja de estar supeditada a formatos tradicionales pues de la cultura hegemónica, ¿no? Esto a pesar de que sea de alguna forma sí pintura de denuncia, principalmente de eso, o de temática de denuncia, eh, finalmente también está adscrita a un modelo representacional que ha sido justo como el de las perspectivas hegemónicas, ¿no? Y esto también me hace pensar en cómo finalmente a la par se produce con el imaginario arquitectónico y urbanístico, pues el lugar como sitiado, el lugar específico de donde podrían ser representados los movimientos y las figuras naturalizadas de los obreros, ¿no? Esos son justo algunos de los ejemplos tempranos de las ciudades obreras creadas por las empresas o creadas por los gobiernos, que de alguna forma supuestamente generan mejores condiciones de vida respecto de las primeras adaptaciones que hay en los campos, bueno, en los campos que se van urbanizando, donde todavía a finales del 19 y principios del 20, en la mayoría de las grandes ciudades, al lado de las fábricas todavía hay como pequeños ranchitos o casas que tienen todavía sus animales domésticos, ya sean ganado, algunos caballos, algunos, pues digamos que está todavía en hibridación el espacio semiurbano. Pero la cosa con estos complejos obreros que finalmente tienen que atravesar una dimensión de estetización, ¿no? O sea, una imagen más pulcra supuestamente y mejores condiciones de vivienda, la problemática es que naturalizan la figura del obrero. O sea, es como si fuera su lugar natural, es como si fuera el lugar de sus condiciones óptimas, en vez de simplemente producir
pues críticas a los modelos más amplios de dominio, ¿no? Estas son algunas otras imágenes de propaganda que eh, ya no me acuerdo cómo iba a comentar, pero bueno, me quiero saltar solamente unas últimas partes del texto. Y como es la última sesión, la verdad es que también quiero dejar un poco de espacio eh, para discusión y para ver lo que está en juego, porque no creo que sea algo tan simple para despachar como, tampoco es que Rancière lo despache de una forma tan simplista, pero sí creo eh, que algunas cosas que dices tienen como razón y hay otras que sería importante repensar, ¿no? Voy a leer esto y a lo mejor algunas otras de las que faltan para continuar con la hilación de este argumento, ¿no? Estaba hablando justo de esta figura del soldado obrero, ¿no? Y dice, y también de cómo es tematizado en la literatura. Dice, el método parece recomendar un amor convincente a la ciencia y al pueblo, y no es lo que motiva en principio el presente trabajo, comprender en los gestos del oficio, los cuchicheos del taller, los desplazamientos del trabajo, las configuraciones y los reglamentos de la fábrica, los juegos de sujeción y resistencia, definiendo a la vez la materialidad de la relación de clases y la idealidad de una cultura de lucha. Ese deseo se justificaba aparentemente en buscar, más allá de las interpretaciones de los intelectuales y las imposturas de los políticos, la autonomía de una palabra y de una práctica obreras. Por eso no asombraba en principio que esta búsqueda de la verdad sorda tuviera que atravesar tanto palabrerío, que esta búsqueda de la verdad viera su camino atestado de simulacros, tantas profesiones de fe imitadas de los políticos, ¿no? La demagogia, tantos versos al estilo de los grandes poetas, otro tipo de demagogia de alguna forma también, tantas declamaciones morales alineadas a las normas burguesas, tantas representaciones simuladas que desenmascarar. Pero a fuerza de raspar el barniz de esos salvajes demasiado civilizados y de esos proletarios demasiado burgueses, llega el momento en el que nos preguntamos, ¿es posible que la búsqueda de la verdadera palabra obligue a callar a tanta gente? Ahí Rancière creo que se está preguntando por si no es paradójico ya el modo en el que la burguesía, principalmente los intelectuales, alaban los movimientos obreros, pero no se salen de esas dinámicas en las que ya están. Y por otro lado, de cómo los obreros, a pesar de estar ya en una organización, no dejan de reproducir el modelo de vida y los ideales y valores que están detrás del imaginario burgués, ¿no? Entonces se mete por acá con algunas cosas de Víctor Hugo y de cómo es que se empiezan a tematizar en algunos de los autores, ¿no? De la época. Particularmente algunos que están ahí, pues sí tratando de hacer una suerte de crítica, ¿no? Dice, Víctor Hugo sabe perfectamente que quien cumple como obrero con su trabajo es ya el trabajo de dos, pues la mitad del mundo vive en la sociedad, no puede cumplir su apostolado como poeta. O sea, los intelectuales o los artistas en estos casos pueden hacer una glorificación del trabajo obrero porque tienen el tiempo de ocio en el cual pueden ponerse a escribir, en el cual pueden poetizar, en el cual pueden construir toda una serie de narrativas respecto de qué es lo que está ocurriendo con la clase oprimida. Mientras que el trabajo de los obreros que están sobreexplotados no puede hacer su cumplimiento de trabajo como poeta, muchas veces porque muchos de ellos a veces ni siquiera tienen una instrucción mínima, ¿no? De hecho, por eso se hacían los usos de estas imágenes, ¿no? Hasta cierto punto geográficas de santos, pero que con las cuales a lo mejor se podían identificar y que no requerían de la habilidad mínima de tener una educación para poder leer los carteles. Y en lo que va a señalar también después es si puede decirse en la literatura burguesa del siglo XIX
cuál es propiamente el dolor de los obreros, si obviamente no son ellos los poetas, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos que toma para ello, ¿no? Me muevo un poquito, esto sí no lo alcanzo a leer. Dice, hay infortunios tan nobles y tan ensalzados que resplandecen en el cielo de la imaginación como astros apocalípticos cuyas estelas hacen olvidar nuestros llanos dolores, que perdidos en los barrancos del mundo no parezcan más que puntos falaces. Child Harold, Oberman, René, confiésenos francamente el perfume de vuestras angustias. Respondan, ¿no estáis orgullosos de vuestras bellas melancolías? Pues sabemos que ellas aureolearon vuestras almas por el genio de vuestras lamentaciones y la amplitud de sus radiaciones. Vuestras penas llevaban una misteriosa recompensa que corroboraba aún más la vanidad de los lamentos. Sublimes desdichas, vosotros no habéis en absoluto conocido el dolor de los dolores, el dolor vulgar, el del león atrapado, el del plebeyo, presa de las horribles sesiones del taller, este recurso penitenciario que corroe al espíritu por el tedio y por la locura de su largo trabajo. Ah, viejo Dante, de ningún modo has viajado al infierno real, al infierno sin poesía. Adiós, ¿no? Pero acá, si bien eso es como una parte de los reclamos que se están haciendo ya en el siglo XIX, lo que va a apuntalar ya en las últimas partes de este capítulo Rancière es que habría algo así como una especie de infidelidad performativa, ¿no? Voy a leer este para que ya vayamos abriendo la discusión. Dice, la falsedad del poeta no consiste en ignorar los dolores del proletario, sino en decirlos sin conocerlos. Nada en común, no obstante, con los desgarros dialécticos del pensamiento y del ser, de la certeza y de la verdad, llamadas a reconciliarse en el pensamiento instruido, de los sufrimientos plebeyos o la acción proletaria munida con las armas de la teoría. Si el proletario solo experimenta la verdad de lo que dice el poeta, no conoce en esta verdad más que su propia nada. Sería como una especie de doble vaciamiento, porque el poeta habla de algo que no conoce y el burgués está tratando de reconocerse en una verdad que el poeta mismo no conoce y que lo trataría de representar a él en su vida cotidiana porque él no tiene el acceso a esa voz. Dice, nadie detenta en su saber o en su existencia la verdad cuya apariencia produce el otro, ni deleita el conocimiento de lo que el otro sufre. Lejos del hombre con delantal de cuero, el proletario no puede en la imagen del poeta reconocerse ninguna identidad, ¿no? Y vienen cosas que también se van a vincular con el tercer capítulo, a lo mejor aunque sea nada más lo esbozo rápidamente más adelantito. Y dice, a través de algunas pasiones singulares, algunos encuentros fortuitos, algunas discusiones sobre el sexo de Dios y el origen del mundo, tal vez veamos dibujarse la imagen e impostarse la voz de la gran colectividad de trabajadores. Pero antes de eso nos había hablado de cómo es que eh, eran propiamente los obreros que en su afán por educarse, en su fantasía de que serían como mucho más humanos si tuvieran el tiempo del ocio para poder estudiar, para poder leer poesía, para ser como los poetas a los que algunos pueden leer o a los que algunos comentan en las reuniones después del trabajo. Es como si todo el discurso intelectual de la burguesía solo estuviera dirigido a esta fantasía imaginaria que tienen los poetas de cómo sería la verdadera educación. Sobre eso también va a ahondar un poco en el siguiente capítulo a partir de los ejemplos de esta mujer, que serían Jeanne de Rouen, ¿no? Y habla, ella es como el ejemplo de quien está trabajando en la maquila todo el día porque es una costurera, pero sí puede leer y lo que quiere y su fantasía más grande es acceder a los tesoros de la cultura, ¿no? Y quiere leérselo todo. Y su gran problema es no tener el tiempo para ello, ¿no? Ya veíamos esto que ha estado presente
como finalmente también es una política de la temporalidad y la espacialidad. Si no había, esta es una cita de la profesión de fe, ¿no? De ella. Dice, no había conocido las alegrías de la infancia y los juegos de la primera edad. Desde que supe leer, la lectura se ha convertido en mi única ocupación, el atractivo de todos mis instantes. Sentía un vago deseo de conocer todo, de saber todo. Dios y la religión habían sobre todo despertado mi atención, pero la movilidad de mis ideas no me permitía fijarlas mucho tiempo sobre el mismo objeto. Fatigada de buscar sin comprender, asimilaba cuentos de hadas lo que se me decía, lo que mis libros me habían enseñado. Demasiado joven todavía para apreciar mi posición social, yo estaba dichosa. El porvenir se me presentaba brillante y gracioso, me veía rica en los tesoros del saber, ¿no? Único objeto de todos mis deseos, esos sueños halagueños se desvanecerían pronto. Y, bueno, dice, la necesidad del trabajo me hizo comprender que privada de fortuna, debía renunciar a la ciencia, a la felicidad. Me resigné. Adolescente, las circunstancias me arrojaron a un mundo invertido, roído por la convulsión, rabias asiduas me mordieron el corazón, conocí la venganza, sufriendo las miserias, las abyecciones de un noviciado monótono, me rebelaba, mis carnes estremecían, mis ojos estaban locos, era feroz. En este último capítulo explora de alguna forma estas otras versiones de cómo hay una especie de alienación que tiene que ver con el deseo de acceder a una cultura que por otro lado enaltece solamente los valores burgueses y de cómo es que van accediendo paradójicamente a este conocimiento de su propia alienación a través del estudio. O sea, porque saben que no van a poder vivir como las cosas que encuentran en las lecturas, ¿no? Saben que van a seguir dominadas por sus ritmos laborales, por las distintas opresiones que las cruzan, pero siguen creyendo, aunque cada vez menos, que podrían haber accedido a los tesoros de la cultura. Y entonces, ahí parte de lo que va a extender Rancière ya más adelante en su obra, también en el texto, es si no hay también como una especie de paradójica eh, crítica cuando los modos que se utilizan para hacer las denuncias y las aspiraciones que se tienen están construidas ya todas desde un imaginario pues apegado a los valores de la dominación burguesa, ¿no? Entonces, eso es interesante para pensar, ¿no? Porque creo que hasta cierto punto, de hecho, justo con este último caso, Rancière va a retomar algunas cosas de lo que ya habíamos visto de Jacotot, que tiene que ver con cómo se educan a sí mismas, ¿no? Cómo aprenden a leer, cómo aprenden a ir escogiendo por cuáles textos moverse. Pero acá el escenario es de alguna forma un poquito más crudo, porque la aceleración de los ritmos de trabajo y los ritmos de la explotación pues ya son muy distintos a los del inicio, a los de principios de siglo. Y pues bueno, ya como para cerrar mi exposición o mi participación en este asunto y abrirlo al diálogo, a mí me parece que Rancière está apenas apuntando el problema de cómo la educación estética finalmente también es una especie de, de adscripción a un modelo de sometimiento educativo. Y la tarea está un poco ahí, ¿no? De cómo poder pensar vías de la emancipación que no participen pues de los modelos hegemónicos, pero que sean conscientes también de cuáles son sus posibilidades, ¿no? Y que en ese sentido se atrevan a pensar un poco al margen de los valores burgueses que están vinculados a los valores del sometimiento de clases, ¿no? No sé qué piensen, yo ya me cansé de escucharme un poquito. Me gustaría más escucharles a ustedes. Bueno, pues ahora sí, espacio para preguntas y comentarios. Si alguien quisiera compartirnos. Yo tengo, bueno, creo que
que es muy dura, ¿no? La crítica total, bueno, todo lo que dice, como que espanta quizá de la insensibilidad en la que podemos encontrarnos, ¿no? Es un poquito la denuncia, y en especial esto, ¿no? De que los proletarios tuvieran que lograr eh, ese dominio, ¿no? Ideológico para ser más humanos. O sea, creo que está dentro del discurso humanista, ¿no? O sea, que es necesario para elevar la humanidad, ¿no? De las personas. Y creo que, o sea, no solamente refleja como crueldad, no sé si igual me equivoco en esto, pero como el punto ciego, ¿no? O como la ideología desde donde se dice, ¿no? O sea, en realidad habría otro mundo propio, ¿no? De esa experiencia al límite humana, ¿no? Desde la explotación, que quizá podría, pues, tocar más lo que somos o incluso justo iluminar o abrir estos otros caminos de, de sociedad, ¿no? O sea, estas rutas por venir de emancipación podrían venir no quizá desde la alta cultura, sino desde la explotación. Son preguntas muy grandes, Mario. No sé, o sea, a mí por lo menos me rebasan en muchos sentidos, porque hay una parte en la que, si bien la crítica de Rancière puede ser a veces, pues, un poco, pues, muy fuerte, y también creo que hay unas cosas no lo sé, que sí hay que pensarnos a cabalidad, ¿no? Y es si los medios mismos de la crítica y de la denuncia están sostenidos por un sistema de dominación, ¿cómo se podrían utilizar estos medios si ya ellos mismos forman parte de un esquema de valores de desigualdad social? O sea, en ese sentido, no creo que Rancière esté pensando en una radical renuncia a todo ello, pero sí a una aproximación más crítica. Y es que hay unas partes que sí me parecen muy singulares, ¿no? Cuando habla como de esta especie de peligro en la naturalización del soldado obrero, yo creo que a lo mejor todas lo hemos visto a veces por ahí, ¿no? De cómo pareciera que la descripción a la crítica, a la política en estos asuntos de clase y de resistencia, parece que ya de antemano te martiriza porque sabes que el sistema de opresión va a ser violento, y porque a veces sabes que la participación misma en movimientos de resistencia puede implicar pues tu aniquilación. Y es como si eso ya formara de una trama o de una narrativa que al idealizarlo y al vincularlo con cierto imaginario simbólico, tanto de naturalización como de dignificación, sí necesarias, son necesarias, pero parece que convierte al obrero en una finalidad, o sea, como si fuera un ideal a conseguir, sobre todo al que está luchando y muriendo por esa lucha. O sea, y ahí la pregunta es, pues quizá lo más ideal sería que justo ninguno muriera, ¿no? Que justo no hubiera este imaginario de martirio detrás de la lucha obrera, que pudiera estarse en otros términos, con otras formas, incluso de ponerlo en imágenes y en relatos. De ahí es donde se ve como una cierta imposibilidad de salirse de la trama de dominación, porque los medios de denuncia han sido dispuestos por ella misma, ¿no? Como la pintura, como lo veíamos un poco, o esta cosa de las habitaciones y complejos habitacionales para obreros, que lo celebramos mucho, pero se nos olvida que cuando se están haciendo y se están poniendo ahí ya de concreto, con una excelente planeación urbanística, es como una forma de decir, si queremos, necesitamos de esta figura y que se quede aquí para siempre, ¿no?
o sea que supone al mismo tiempo el sistema de desigualdad, ¿no? Para que pueda haber un complejo de vivienda obrera, el correlato son justo estas, ¿cómo se llaman? Pues estas zonas residenciales, ¿no? Donde viven los que no son obreros. Y al darle, estaba pensando también, por ejemplo, en la construcción de ciudades modernas, ¿no? Como en Brasil, ¿no? Donde los obreros llegaban, los invitaban a participar de la construcción, pues, de ciudades planeadas desde el inicio hasta de forma, pues, muy, muy detallada, pero casi que esperaban que se fueran, ¿no? Así como de vengan, construyanla y se van. Y lo que no ocurrió es que se fueran, ¿no? Se quedaron en la periferia de esas ciudades bien planeadas y se convirtieron justo en las favelas, ¿no? Pero también por aspectos de economías estéticas, tanto del espacio como de la subjetividad. Es como si fueran convocados a estar ahí sosteniendo el sistema de desigualdad y de alienación. Y el problema en la imagen de la dignificación de la lucha obrera es que pareciera que el destino es ser obrero. Y ahí lo que se pierde de vista es todo, pues, el sufrimiento real de ello, ¿no? O sea, creo que por eso en la película esta que vimos, hacia el final como que trata de escenificar la desaparición de las clases sociales, ¿no? Que de alguna forma tiene mucho que ver como con el fin de los movimientos socialistas o comunistas o anarquistas en algunos casos, o sea, que están apuntando a otros modelos de lo social, o sea, y pensar que justo esta lucha solamente es transitoria. Antonio. Bien, ya de tarde, binario, pero la parte laboral siempre me ha llamado mucho la atención y es parte de mi experiencia, ¿no? Entonces, escuchándote, se me venían a la mente dos movimientos importantes en México, donde hay mártires, caso Pascual, en otros Portillo, donde matan a un trabajador, y ahí se fortalece el movimiento. Cuando se laudo les da la fábrica, ellos no saben qué hacer, ¿no? O sea, y cuando uno habla con los Pascuales, es esta parte del cambio de mentalidad de ser obrero, ahora ser dueños de una empresa, ¿no? Pues ponerse la corbata, como ellos dicen, ponerme el saco y la corbata costó, y ha costado trabajo en ese sentido, ¿no? Cuando, caso de los Pascuales, cuando ya el laudo es a favor suyo, no tienen dinero para arrancar la planta, llega Tetapaques, donde Tetapac renta las máquinas, y vengo por mis máquinas, ¿no? Entonces los obreros de Pascual, ya siendo dueños, un momentito, se meten y salen con palos y mazos para romper las máquinas. Y dice, no, vamos a llegar a acuerdo, y ahorita es el principal cliente de Tetapac, que es Cooperativa Pascual. El cambio es complejo, ¿no? Entonces, cuando ellos, cuando los artistas, hablando de los artistas, les dan obra para hacer una subasta, no saben hacer una subasta, no venden un cuadro, ¿no? Pues ante esa parte, la empresa, o sea, los trabajadores, gama de arte y exposiciones Ahí se ha cortado un poquito. y muerto en la planta de Scali, ante un conflicto que se gesta, quiere democratizar al sindicato, hacen todo un trabajo, el líder de secretario general sigue en la fuga, no lo han podido agarrar, pero al final pierden la elección, ¿no? O sea, gana la patronal con un altavoz impresionante, Ford de la casa, Ford, sus hijos van a la escuela, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí esta parte, no sé si en el seminario trabajaron la parte de la como formación laboral de los 80, ¿no? O sea, cuando viene el posfordismo, el postalorismo, empiezan a generar todos estos cambios de polivalencias laborales, etcétera, ¿no? Yo creo que el movimiento crece, se queda y de repente vuelven estudios de caso.
Paisa, el caso Paisa, ¿no? Muy sonado en los 70. En el IPADE es un caso que se sigue estudiando como un estudio de caso Paisa, ¿no? Los obreros que logran una organización impresionante y solidaridad con la zona norte de la Ciudad de México, hasta Iztapalapa va a dar para allá, ¿no? Pero yo creo que nos falta conciencia del trabajador, ¿no? O sea, proletariado. Yo creo que ahí es un problema muy complejo, ¿no? El proletariado viene siendo el sucio, el grasoso, el obrero. Yo, administrativo, no soy proletariado, aunque ven a mi fuerza de trabajo, no lo soy. Yo, aquí la pregunta sería, ¿cómo hacer ese clic? ¿Cómo mover la mentalidad del obrero para que pudiera tener otra construcción de esos saberes obreros, ¿no? En la organización, en el trabajo? Tiene una reforma laboral y no hay manifestaciones en México de los sindicatos, ¿no? La movilización neoliberal de la reconformación laboral desde los 80 tiene un golpe constante a los sindicatos, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Lo más triste fue lo que sucedió en Pemex en estas elecciones internas, ¿no? Aunque la reforma laboral del año pasado cambia el proceso electoral y voto secreto en urna universal, siguieron las mafias sindicales, ¿no? Sí, somos democráticos, pero el Cham no soltó el poder. O sea, lo suben. O sea, aquí la pregunta sería, ¿cómo lograr esos cambios culturales? Ya, no sé, hay una experiencia interesante que fue Serial, que ya no existe, una ONG de jesuitas sobre cuestiones laborales, observatorios sindicales, y de repente se cae todo. O sea, ¿qué pasa ahí? Es mi pregunta, ¿no? Gracias. Muchas gracias también por pues los anécdotas y los casos. Dan mucho que pensar, ¿no? Porque de alguna forma, creo que en el siglo pasado, en muchas regiones, se vio como los movimientos obreros, al convertirse en movimientos sindicales, muchas veces traicionaron las luchas de los propios obreros, ¿no? A partir de la creación de nuevas relaciones de poder que muchas veces estaban negociando para sus propios fines y no necesariamente para los fines de las luchas. Y claro que es muy problemático porque la alienación ahí en juego tiene que ver con cómo los imaginarios están ya siempre sometidos a a las mismas semióticas, al vocabulario, a lo que se entiende por cultura y por bienestar, ¿no? Entonces, creo que la tarea está todavía ahí, es mucho más fuerte, quizá en un marco donde el neoliberalismo es todavía más rapaz, ¿no? Donde a veces ni siquiera se permite la organización obrera, donde ya no hay tampoco como una eh, comunidad o comunitarismo social tan manifiesto que vea o que esté tratando de organizarse para resistir a los modelos culturales de dominación. Entonces, yo sí creo que es muy paradójico y que las tareas están ahí como muy sobre la mesa sin que las podamos borrar tan fácilmente. Pero también creo que no se trataría de que haya alguien que les diga qué hacer ni cómo organizarse por entero, ¿no? Porque pareciera que eso es justo como un discurso vertical, ¿no? Por eso yo creo que siempre los intelectuales vinculados a esto siempre han estado un poco ajenos a la forma incluso de plantearlo, ¿no? De darle voz, porque no participan por entero de la pérdida del tiempo, de la explotación y de la opresión en los mismos términos. Entonces, yo no tengo una respuesta para tu pregunta, pero creo que tampoco la tendría que responder nadie en concreto, ¿no? Creo que lo más oportuno sería que sí tuviera como de nuevo posibilidad de foros donde la gente fuera a hablar de sus testimonios y se pudiera reescuchar qué es lo que está ocurriendo para pensar posibilidades, abrir, porque
también a veces pienso, a lo mejor no sé qué tan de acuerdo estén ustedes, en que mucho del discurso que se había utilizado ha sido hasta cierto punto inoperante, o que ha encontrado muy rápido, pues, los límites de hasta dónde alcanza y dónde ya no. Y sin duda la cuestión sobre la educación, que es algo que hemos estado viendo un poco por acá, es fundamental, pero todavía, insisto, tenemos una educación muy secuestrada por los ideales de qué significa la construcción del conocimiento y la construcción de lo social, etcétera. Pero ya empieza a sonar demasiado demagógico y mejor le doy la palabra a Lina. Gracias. Mira, no fue fácil leer los textos, fue medio complicado, pero aprendí cualquier cantidad, incluso palabras nuevas que no conocía y experiencias de personas que me llamaron mucho la atención. Mira, con respecto al tema que se está planteando en este minuto, yo tengo la impresión de que hay muchos factores que influyen en esta esclavitud, porque lo voy a poner en términos contrarios. Si estamos hablando de educación y emancipación, yo creo que deberíamos hablar simplemente de lo que se vive y de lo que se ha vivido durante mucho tiempo, es de una instrucción para ser soldadillo o soldadilla para este sistema. Entonces el tema es cómo emancipar, o sea, cómo, porque ahí, por ejemplo, en el texto había muchos ejemplos, y si uno ponía los ejemplos de lo que sucedía en el 1800, donde tuvo a principios de 1900, tú perfectamente bien esos ejemplos los puedes poner ahora, y cambiar solamente algunas pequeñas cosas, los tipos de trabajo. Por ejemplo, una palabra nueva que yo no conocía era la de cognitoriado, que me pareció excelente esa palabra nueva y que refleja una realidad que no se habla, pero que está y que muchas personas la viven. Y por otro lado, hay una especie de individualismo tan grande y de una especie de imposibilidad de las personas en este exceso de trabajo y en este exceso de tiempo, donde no hay tiempo para uno, para la persona, para ser sí misma, ¿ya? Las personas cuando terminan esa esclavitud de las horas de trabajo y con horas que además que se demoran en llegar a su casa, porque el trabajo no está en esa población al lado del trabajo, como el ejemplo que se ponía que eran poblaciones para obreros y que estaban al lado. Aquí no, hay gente que se demora 2 horas o más solamente en llegar a su trabajo. Entonces, descuéntale eso, las horas de ida de trabajo y las horas de vuelta, para que lleguen a la casa, ¿en qué condición? O sea, no hay condiciones ni familiares, olvídate de las condiciones personales. Y si hubiera tiempo para algo, ¿para qué es ese tiempo? Para tomar, para jugar con el computador o hacer otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la emancipación. ¿Me explico? Entonces no hay posibilidad. Yo creo que el sistema impide que las personas tengan posibilidades de desarrollo y de realización. Entonces, ese es un problema grande. O sea, como que se atribuye siempre la flojera del trabajador, al que saque la vuelta, al que no quiere producir. Y uno de los textos que tú nos hiciste leer también tenía que ver con la realidad de ahora. O sea, ¿cómo es posible que el mismo trabajador al final asuma la actitud del jefe, o sea, del que lo está sometiendo? Entonces, habla igual y está atento para que el trabajo no lo pierda. Y no quiere perder el trabajo y entonces vuelve a esclavizarse. Entonces, esto es un círculo. Y entonces la situación es compleja, son muchos factores los que influyen, y yo creo que cuando uno piensa en una solución, estamos mal, porque no es la solución, sino que aquí tienen que haber muchos factores que influyan, y además no pensar como en los tiempos, bueno, de las épocas de los ideales, y que hacer una revolución, y que todo, y que va a haber una palabra y un dirigente que iba a cambiar todo, y que todo lo íbamos a seguir. No es así. No, ya no tenemos que pensar en mayorías, tenemos que pensar en pequeños grupos, en pequeñas comunidades, y hacer realidad dentro de lo posible en un pequeño trabajo. No sé si me explico. Y esa experiencia probablemente no se va a replicar en otro lugar. Pero si se logra en ese lugar, qué bueno. O sea, ahí puede haber a lo mejor educación y emancipación y se van a poder dar mejores relaciones entre todas las personas de ese sector. Pero esa experiencia, desafortunadamente, porque ya lo hemos visto así, no se puede replicar en todo el mundo, porque las condiciones no son iguales, no son las mismas. Mira, en la última página del texto que tú nos hiciste leer, que es la página
100 parece, porque, o 101. No, es la 102, que creo que termina, hay una frase que es súper importante, no sé si lo tienes ahí a mano, el texto, que es como el último párrafo. ¿Lo tienes ahí o no? ¿Lo puedes leer? Porque no sé si yo lo logré. Mira, así, dice. Los caminos, bueno, está hablando de la necesidad de asociarnos y para salir de esta situación. Entonces dice, pero los caminos de esta urgencia no son precisamente ni rápidos ni rectos. El obstáculo no viene de los amos carceleros. Se trata de saber por dónde pasan esos caminos de la libertad sobre los cuales pueden solo comprometerse individuos ya liberados. Y la realidad nuestra es que no pareciera que están las condiciones para que los individuos, las individuas se liberen. Todo lo contrario, para hacerlos cada vez más esclavizados. Eso. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que señalas. Estaba pensando también, a mí también me parece un poco como creo que también a Mario, que quizá no habría que renunciar por entero a todo lo que está en la educación tradicional, pero sí verla desde otra mirada, ¿no? Al menos quizá pensar en que si bien no hay una liberación total y absoluta, porque creo que eso también es un poco fantasioso, es utópico y no tiene el sitio todavía, ¿no? Pero quizá no se trata de una libertad última y final, pero al menos sí de por lo menos ganarse espacio, ganarse tiempo, construir comunidades. Y también creo que es más fácil pensar en que eso sea local o en términos de las relaciones inmediatas que uno tiene, a pensarlo como si uno fuera a reescribir pues las nuevas condiciones de libertad y de dignidad humana, ¿no? Porque ahí tampoco uno puede hablar por las otras ni por los otros y no sabes exactamente si en tu plan o esquema de liberación si estás incluyendo o no las realizaciones personales de quienes piensan y viven radicalmente distinto a ti, ¿no? Entonces, sí creo que quizás lo más fácil es bajar ligeramente las expectativas con el afán no necesariamente de ser ni pesimistas ni algo así, pero sí de saber dónde la incidencia muestra el fruto más cercano, ¿no? Y no necesariamente en un ideal, como bien dices, ¿no? Como de una revolución radical, que si bien sí sería deseable, es muy poco factible y mucho más en las condiciones actuales de opresión, ¿no? Porque creo que las hemos visto en las últimas décadas, ¿no? Ya ni siquiera a veces tiene que ver con enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? Sino de máquinas contra masas, ¿no? O incluso estrategias, ¿no? De inventos de situaciones políticas para dar espaldarazo a intervenciones militares que son totalmente aniquilatorias, como lo hemos visto en las intervenciones de Estados Unidos, tanto en Latinoamérica como en Medio Oriente y en Asia, ¿no? Entonces, eh, quizá también por eso la cosa armada sea como mucho más difícil de pensar y quizá las transformaciones tengan que ver en las relaciones de construcción de lo comunitario, ¿no? Y también las relaciones de explotación, porque es muy paradójico, ¿no? Pero los movimientos obreros en sus inicios reprodujeron en gran medida los valores burgueses. Y pues era comprensible porque era la aspiración a una vida más digna y menos violenta y menos explotada. Pero pues claro que iba a encontrar tarde o temprano pues ese límite de que el obrero pues sueña y se entiende hasta cierto punto que sueña con ser el patrón, ¿no? Pero pues justo esa no es la solución al problema obrero, ¿no? Como bien lo decía Antonio con los ejemplos, ¿no? O sea, las soluciones
tendrían que ser múltiples y situadas. No sé qué otra cosa piensen. Ya vi que Mario quiere decir algo. No, pues creo que nada más, qué lástima que es la última sesión, ¿no? Y también llegaron compañeros nuevos, me parece que Antonio y Udi no habían estado en otras sesiones, están grabadas, entonces por ahí pueden acceder, y también pues la invitación a los textos que pues, tienen mucho ahí que sacar, y por la invitación a nuevas invitaciones que tengamos, ¿no? A nuevos espacios, conferencias, en fin, luego se borran, ¿no? Esta conferencia que tuvimos sobre ética marica, ¿no? Que desafortunadamente se borró, Ahí me pero perdí entonces. se perdió, pero Pucha. igual creo que hay grabaciones ahí en el canal, y pues bueno, qué bien que ha estado tan fecundo este último diálogo, esta última sesión. Al contrario, muchas gracias a todos y a todas ustedes por sus palabras y por sus pensamientos, porque realmente sí son temas que creo que no se pueden pensar adecuadamente en solitario y nos ayudan mucho tanto las voces como las experiencias de otras. Ahí todavía está el texto, ya nada más como si igual lo ponemos. Ahí está. Pues voy no sé si hay un comentario final o alguien más que quiera expresar alguna cosa última ya para... No, muchas gracias. Lamentablemente ya entré bien tarde, pero me hubiera encantado. Se me vinieron ideas así, pero no las digo porque no sé el contexto real. En otra ocasión sí me va a encantar participar. Está muy interesante, muy profundo todo esto. Me gustó por lo poquito que alcancé, pero en otra ocasión. Ahorita no quiero errar en algo que vaya a opinar inadecuadamente, No pero se les puede. agradezco mucho la invitación. Yo te invito a que las expongas como las quieras decir. Hay espacio todavía. Me impactó eso que dijo cuando estaba yo llegando, de que es cierto, limitan a esas aspiraciones que estaba diciendo usted del portazo así que esta chica recibió, de que se derrumba su castillo de ilusiones, de que ella quería crecer en el conocimiento, porque a muchos nos pasa así. Desgraciadamente nuestra realidad no nos lo permite, y tenemos que hacer a un lado esos conocimientos que nos hubiera gustado a lo mejor haberlos hecho desde jóvenes, o carreras, y que tenemos que optar por otra que nos dé de comer, ¿verdad? Entonces sí, me impactó mucho eso, es la realidad, y que yo no lo había visto tanto así, ¿verdad? Que es el pie, el yugo, y que lo hacen intencional y que está planeado y que, ay no, es muy intenso eso. En verdad que sí, sí tiene mucho de verdad. Y qué lamentable, porque no dejan crecer y pues es bien obvio, ¿no? Que mejor tener a la masa ignorante. ¿Mm? Y nos pasa a todos, ¿eh? Incluso a uno que se dedica a ser profesor, que a pesar de que esté en constante estudio y lectura, Ujú. tampoco tienes tiempo para leer las cosas que quieres. Menos, es que es menos, porque ustedes están en constante movimiento con alumnos, con la vida, con la cotina, ay, lo cotidiano, pues. Entonces, ustedes menos, y tienen muchísimo más roce con cada experiencia de todos nosotros, ¿no? Como alumnos. Es muy, pues un tesoro lo que van abrevando ustedes. Ustedes adquieren muchísimo, Pero mucho. al mismo tiempo hay una cosa horrible que nos pasa a algunos. A mí me pasa y me da mucha tristeza también. A veces cuando tengo un día libre, una tarde libre, algo así,
tristemente lo que menos quiero hacer es abrir un libro porque es lo que hago todo el tiempo. Exactamente. Entonces, y termino leyendo siempre solo de las cosas que doy clases y yo quiero leer las, no sé, cosas que no tienen que ver con eso y ya nunca tengo espacio ni ganas ni energía para leer las Y cosas que son por la hoja. misma mente pide auxilio y dice otra cosa, por favor. Sí, Ya está inconscientemente, eso es inevitable. El mismo cuerpo pide auxilio, la sí. mente. Es bien obvio. Sí. Por eso digo que me da mucha tristeza, porque a veces digo, bueno, al igual que todos, que todas las personas que estamos en estas relaciones, pues de sometimiento laboral y de precariedad, cuando tienes un tiempo libre y estás agotado, a veces lo único que te queda es embrutarte como con lo que sea. No, eso sí, no. Ahí no estoy de acuerdo. Bueno, qué bueno, eso me alegra. Pero pasa. Hay que embeberse con un libro. Hay muchos libros bien bonitos, el maestro nos recomendaba unos y en verdad que uno lo está leyendo y quiere leer más y más y más y más. No, O eso sea, es sí, porque no soy maestra, a lo mejor yo sí me embebo así con los libros y me cuando puedo un también. momentito pues, que tengo libres, pero no, sí, no, esas cervezas, esas cosas alucinógenas, no es Ah, conveniente. yo no estaba pensando en eso. O el café, hasta el café hace alucinar. Hay una parte en la que también en estos círculos de cines, de sociedades obreras que hacían cine, uno de esos primeros cortos es también sobre el alcoholismo, porque el alcoholismo también y los usos de sustancias, aunque uno podría pensar que son la parte subversiva y el punto de escape, en realidad son la rectificación de los tiempos de la producción. O sea, no hay lunes sin sábado. Para que uno trabaje de lunes a viernes, tiene que existir el oasis del sábado domingo. Desde el viernes, Entonces, ¿no? Quienes sí, no trabajan el sábado, que por lo regular sí, el sector obrero sí, sí trabajan los sábados, pero sí, desde el viernes, quienes no llegan hasta el viernes, sí se van, es eso lo que están esperando, cobrar su raya, irse el viernes y pues ahí hasta el domingo en la noche ya están medio despertando para el lunes. Si es que no hacen San Lunes, ¿no? Como sí. dicen que los lunes ni las gallinas ponen, entonces también hacen su San Lunes. Y desgraciadamente es su escape a tantas obligaciones que luego no pueden cumplir precisamente por lo mismo restringido de los salarios, frustraciones, pues es bien complejo, es muy, muy complejo. Sí. Antonio, creo que iba a decir algo. Excelente película, ya la vieron, que se llama La clase obrera Valparaíso. Una película polaca, si no mal recuerdo. No se te escucha bien, yo no escucho bien, Antonio, perdón. Es una película que se llama La clase obrera Valparaíso. La clase obrera Valparaíso es una película italiana muy buena. Y La Tierra Prometida es una película polaca que también habla del inicio de la revolución industrial y los procesos de represión, ¿no? Qué interesante. Está Ay, muy qué padre. la Yo pena la que voy a anotar. la vean. ¿Cuál era la segunda película? La Tierra Prometida. Es una película polaca como de los 80 más o menos. Y La clase obrera Valparaíso es una película italiana que habla de toda esta explotación y cómo se enajena el trabajador pensando en la erótica, ¿no? Ujú. Y hay otra experiencia interesante que es los $5 que plantea Ford, el dueño de Ford Motor Company, que les da $5 al trabajador si no se alcoholiza y si no masca chicle y no mastica tabaco, porque es mal visto. Entonces, si su raya se le iban a tomar saliendo de trabajar, perdían estos $5, ¿no? Entonces, toda una parte muy interesante que tiene Ford en ese concepto de los $5, ¿no? Para como que reeducar al trabajador a estas partes, modelos occidentales, ¿no? Del buen comportamiento.
Ujú. Sí. ¿Cuál fue la primera? Perdón, Antonio. La clase obrera Valparaíso. Ay, Bueno, les agradezco mucho, de verdad, sus comentarios y sus aportes son muy útiles para seguir pensando estas cosas, de verdad. muchas gracias por su invitación Ustedes, de verdad. Gracias, Cuitláhuac. y Gracias felicidades. por acá. Profesor, muchas gracias. Voy a tratar, voy a tratar. Cuitláhuac. Cuitláhuac. Muy bien.